Hace tiempo mi abuela me contaba que por las noches había cosas que el ser humano no soportaría ver, y por ello dormíamos arrullados por aquel sutil ruido que emiten los grillos. Ella siempre me pedía que no acabara con la vida de esos pequeños insectos, pues eran el motivo por el cual no nos volvíamos locos. Yo le preguntaba una y otra vez el porqué de sus palabras y ella, muy paciente, siempre me contaba la misma historia. Mira, Betsy, a ciertas horas de la madrugada, aquella pequeña línea delgada entre el mundo de la vida y la muerte se ve debilitada, por lo que las ánimas son libres por un largo tiempo de hacer lo que sea. Así como pueden venir a ver a sus familias, también pueden venir a atormentar a los que duermen. Dicen que sus lamentos son la cosa más terrible que puedas escuchar. Hay gente que después de escucharlas, no vuelve a ser la misma de siempre. Por eso cuando grillan estos pequeños insectos, es porque tu cordura corre peligro. Te arrullan para que no escuches los desgarradores gritos. Te duermen para que no veas algo que pueda perturbar tu mente para siempre. Yo le creía. Por eso dejaba en paz a los insectos, pero no podía evitar esa curiosidad de preguntarme cada que los escuchaba: ¿en dónde estará ahora esa alma? ¿Qué sucederá si no me duermo? ¿Qué pasa si lo espanto y se va? O peor aún, si una araña se lo come. Me daba miedo pensar en lo que escucharía, hasta que comprobé por mí misma que la historia de mi abuela Soledad era realmente cierta. A mis 20 años de edad mi vista comenzaba a fallarme bastante, por lo que agudicé más que el oído o el tacto, y con ello comencé a ser más intuitiva y sensible a lo que le llaman malas vibras. En mi universidad me pidieron hacer un servicio social y di con una conocida que me abrió las puertas en su kinder, el cual se encuentra en una casa enorme y antigua de la que muchas personas me contaron que había algo. Siempre me gustaron las historias de fantasmas. Sin embargo, esta vez yo iba enfocada en mi labor, que era concluir mi servicio de la mejor forma posible. Para entonces, mi abuela ya no estaba con nosotros, pero siempre la llevo a todos lados en mi memoria. Mi madre me dio una medalla de la cual mi abuela me había mencionado años antes, que era muy poderosa. Ya estando en el kinder, yo no recordaba incluso lo que esas personas me contaron acerca del lugar, hasta ese día en que me dieron mi propio salón para auxiliar a los niños en sus tareas. La casa kinder es de 4 pisos y un sótano, y a mí me mandaron al último piso, a mí. El salón que me tocó estaba al lado de un baño que tenía una tina enorme de color azul. Allí había un teléfono en la pared, lo cual lo hacía ver bastante tétrico. Desde mi salón se alcanzaba a ver todo el baño, que ya no era usado como tal, así que siempre estaba abierto, pues guardaban utensilios de limpieza. Ese día recuerdo perfectamente a mis niños jugando. Eran 6 pequeñines a los cuales no me costó nada tomarles cariño. Habían faltado muchos, pero eran vacaciones, por lo que era normal que no fueran más que 6. Un grupito de 3 niñas jugando una cosa y el otro de 3 niños jugando algo distinto. Un niño me pidió permiso para ir al baño y le dije que sí. Más tardó el pequeño en caminar desde donde estábamos hasta la puerta de la entrada del salón, que en volver con una sonrisa muy nerviosa diciendo: «Mejor ya no, miss», sin dejar de voltear hacia la puerta. «¿Por qué? No te vayas a aguantar las ganas», le dije al pequeño. «No, miss, es que está ocupado con un señor muy feo y me asustó». Sentí que un escalofrío me recorrió la piel. De repente me percaté de que había pequeños grillos haciendo ruido, quién sabe desde hace cuánto tiempo atrás. Uno de mis niños me dijo: «¿Cómo molestan esas cosas, miss? Llámate mucho si no dejan de cantar». No le tomé importancia en ese momento.
Me asomé porque es imposible que alguien suba allí sin que nos demos cuenta y sobre todo un hombre, ya que allí solo trabajábamos mujeres. Al ver que no había nadie, volteé a decirle que fuera a los baños de abajo, así que enseguida salió el pobre niño corriendo. Me llamó la atención saber qué era lo que había visto, por lo que fui y entré al baño. La tina estaba llena de cucarachas, diría que inundada de enormes cucarachas, pero eso no era lo peor. Lo peor es que estaban comiendo grillos y sin inmutarse por mi presencia, siguieron mordiendo cada una de esas pequeñas criaturas. Era realmente asqueroso y raro, por lo menos yo jamás había visto una cucaracha comiendo un insecto de esa forma. Me retiré un poco con expresión de asco, y al darme la vuelta se me nubló la vista como cuando te desmayas, pero sin desvanecerme. Y en el baño pude escuchar lo que parecía ser el eco de un cántico, como de una invocación. ¿Alguna vez experimentaron el despertar de una pesadilla y que esta misma esté ligada con la realidad? O más bien, con lo que sea que te haya despertado. Por ejemplo, soñar con alguien que te está pidiendo ayuda, despertar y darte cuenta de que el sonido era de una película que estaba en la tele encendida. Y precisamente las palabras que estabas escuchando son las de dicha película. Me pasó algo similar cuando salí de mi estado de trance. El cántico sonaba al principio como instrumento. Después eran palabras claras pero sin sentido para mí, pues no entendía el idioma en el que estaban. No entendía absolutamente nada, pero podía sentir una sensación de pánico, ansiedad y hasta falta de aire. No podía moverme. Era como cuando dicen que se te sube el muerto. Yo estaba en una laguna mental, pero era distinto. Era como la adrenalina de sentir que vas a morir en ese preciso momento. Después del trance, me encontraba en el baño aún de pie, viéndose a la puerta de entrada del mismo. Los niños me miraban atónitos y con miedo en sus rostros. Miss, su celular se trabó y hace ruidos extraños, me dijo una de las niñas. Yo me acerqué y efectivamente el celular emitía sonidos horribles. La pantalla estaba congelada. Yo les había prestado mi teléfono para que jugaran Plantas contra Zombies y de la nada se trabó, emitiendo un sonido espantoso parecido como a un cantante de metalcore o algo similar. Niños, tranquilos, solo hay que apagarlo y funcionará de nuevo. No se asusten, les dije. Y es que seguían confundidos y asustados, probablemente pensando que habían descompuesto mi teléfono. Miss, el señor que estaba en el baño se cayó de las escaleras, me dijo una niña a punto de llorar. ¿Qué? No, nena, seguramente se tropezó y fue a hablar con la maestra Xochitl. A lo mejor ahorita sube. Respondí, pero no sabía qué decir, pues al momento yo había entendido como que se había resbalado en un escalón o algo así. Es que, Miss, a veces se ve que se avientan de las escaleras. Mi mamá una vez escuchó que algo cayó allá abajo, algo muy pesado, pero no había nada. No entendía las palabras de Sophie, la niña que era la hija de la dueña del kinder. Y de verdad no quise oír más. Me ponía de nervios escuchar a los niños asustados por algo que yo no entendía, así que solo decidí distraerlos. Apagué el celular que ya me tenía de por sí la piel erizada por sus sonidos. Cambié el tema enseguida y los llevé al patio de juegos que, para mi poca suerte, estaba al lado de ese baño asqueroso. Antes de pedirles que se olvidaran del tema, no encontraba la mentira que iba a decirles para que de verdad pensaran que todo fue producto de su imaginación o de algo parecido. Inventar alguna mentira sentí que resultaba la mejor opción. Y es que no quería que sus padres luego fueran a reclamar porque sus hijos no podían dormir después de eso que habían visto. Todos estaban muy asustados y por más que pudiera ser que se olvidaran de eso durante su descanso en los juegos o haciendo alguna otra actividad, la noche es el momento más inoportuno en el que nuestra cabeza empieza a procesar el miedo y con ello
nos recuerda cuán vulnerables somos a la muerte y a sus distintas formas de presentarse ante nosotros. No podía evitar sentir algo a mis espaldas. El patio de juegos también dejaba ver el interior de ese lugar, así que, para evadir por lo menos unos instantes, me senté dándole la espalda al mismo. ¿Han cerrado los ojos por un momento y sentido que hay alguien o algo cerca de ustedes? Justo así, podía sentir que algo me observaba exactamente desde el interior de esa tina. Nadie cree en lo que cuentan hasta que lo vive en carne propia. Por eso es que el ser humano está condenado a caer incluso si se le advierte de la situación en la que puede verse inmerso. Algunos por curiosidad, pero otros tantos desafortunados caemos en ello por casualidad. Mi madre conoce personas que trabajaron en esa casa. Una de esas personas es muy importante para la familia por varias razones. La principal, porque es mi tía. Cuando mi tía hace una fiesta, ella invita a sus amigas. La mayoría de ellas trabajan o trabajaron allí en el kinder. Luego de unas copas, la sinceridad traiciona, y en otras tantas las hace acordarse de sus miedos, en este caso, de lo que acontecía en ese lugar. No manches, amiga. ¿Y qué onda con el muertito de allí de la guardería? El de la tina de baño, decía una de ellas. No, ni me lo recuerdes. Ayer estaba enojado porque nos tiró las cosas de los salones. Traía un ruidajo aquí y allá y la puerta del baño azotándose, contestaba otra. ¿Cuál muertito? ¿Murió alguien ahí? Pregunté por la curiosidad que me generaba que hablaran de muertos. Sí, hija. Dicen que ahí murió un muchacho que se suicidó. Me contaron que quiso hacer pacto con el demonio, pero que a la hora de hacerse los cortes, nada salió como él esperaba y se desangró en la tina de baño. Respondió mi tía bastante seria. Dicen que intentó hablar por el teléfono que estaba al lado de la tina, pero que por alguna razón, este no funcionaba. Pero lo más extraño es que el tipo se aventó desde los escalones, y fue más bien eso lo que lo mató. Imagínate caer 3 pisos, y quién sabe Dios sobre qué quería. Chance y se desnucó. Siguió contando mi tía bastante extrañada. A mí me dio un poco de curiosidad y miedo, pero ya después solo comentaban cosas que les pasaban a ellas y que lograban escuchar. A mí me dio un poco de sueño y decidí abandonar la plática. Poco iba yo a imaginar que yo misma viviría la historia de tal personaje. Cuando estaba sentada allí tratando de razonar lo que me había ocurrido, no pude evitar recordar esa conversación. Me preguntaba si había sido sugestión, si mi inconsciente me había traicionado de la peor manera, o si me estaba volviendo loca. Quería llorar, en serio. Me estremecí y seguí pensando en todas las posibilidades de que solo fuera una coincidencia muy desafortunada. Queriéndome hacer a la idea de que había sido una alucinación mía, prendí mi celular de nuevo para saber si tendría que mandarlo a reparar. Todo estaba en perfecto estado, salvo mi fondo de pantalla que había cambiado a una foto que había puesto hace ya bastante tiempo, que tenía una frase en inglés. I'm here if you need me. Estoy aquí por si me necesitas, escrita con una navaja en el brazo de alguien. Me pareció escalofriante, pero vamos, a veces los teléfonos se reinician y por alguna extraña razón vuelven a configuraciones pasadas, ¿no? Sí, era eso y nada más, pensé. Pero de algo estaba totalmente segura en ese momento, y era que por ningún motivo dejaría a mis pequeños acercarse, en lo más mínimo, a ese repugnante baño lleno de bichos, y a lo que parecía ser un suicida que estaba condenado a repetir su muerte una y otra